Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo un video muy importante, esencial para todas aquellas personas que quieren venir con oferta de trabajo o simplemente si están aquí y están aplicando para un trabajo. Yo les traigo hoy consejitos o tips y también les traigo mi experiencia en entrevistas laborales y cómo me preparé para ellas para que ustedes también tengan un poquito la idea, traten de no cometer de pronto los errores que yo pude haber cometido y estén mejor preparados para que puedan calificar a esa aplicación de trabajo que tanto están esperando. Bueno, para empezar yo quiero contarles más o menos un poco de mi experiencia laboral y de mi camino laboral aquí en Canadá, o más específicamente en la isla del Príncipe Eduardo. El tiempo que yo estuve en New Brunswick era un intercambio. Yo estaba como más o menos estudiante de idiomas, por lo tanto no podía trabajar. Entonces no tenía ninguna experiencia laboral aquí en Canadá, que también es muy apreciada cuando ustedes la tienen. Si ustedes tienen experiencia en sus países está totalmente bien, pero usualmente cuando ustedes tienen experiencia laboral aquí en Canadá es mucho más valiosa para los empleadores. Pero les voy a contar un poquito acerca de cómo fue la mía. Yo llegué a la isla del Príncipe Eduardo, no tenía mucha experiencia laboral del todo, ni siquiera en Colombia, y también no tenía experiencia laboral claramente acá. Entonces apliqué a varios trabajos desde que llegué a la isla del Príncipe Eduardo hace más o menos 1 año y medio, 2 años. He asistido a más o menos unas 7 u 8 entrevistas de trabajo. No he sido aceptada en todas las entrevistas que he presentado. Desde que llegué a la isla del Príncipe Eduardo he tenido 3 trabajos y en estos 3 trabajos las entrevistas de trabajo han sido muy diferentes entre ellas. Así que eso me da una oportunidad para contarles a ustedes las diferentes experiencias y las diferentes entrevistas laborales que he tenido, para que ustedes no se asusten si llegan a tener una entrevista laboral como poco convencional. En Colombia yo estaba acostumbrada y cuando llegué aquí estaba como esperando una entrevista laboral muy formal en el lugar de trabajo, donde me iba a encontrar seguramente con mis jefes o supervisores. Uno se tiene que ir bastante arreglado, tiene que estar preparado, leer como misión, visión de la empresa, qué hacen, empaparte muy bien digamos en el sitio web o saber un poco de la empresa para estar preparado para ciertas preguntas como para hacerles la trampa a los que están aplicando y si de verdad manejan muy bien todo lo que está en la empresa y también conocen un poco de sus aptitudes. Así que más o menos yo me estaba esperando esas entrevistas laborales y la verdad cuando llegué pues me encontré con unas cosas totalmente diferentes. Primero que todo, en el call center donde estuve trabajando por bastante tiempo, la entrevista laboral fue bastante diferente. Yo llevaba muy poco tiempo en la isla del Príncipe Eduardo y la verdad es que estaba buscando un trabajo urgentemente porque la verdad me urgía la necesidad de empezar a trabajar y ganar mi dinero para mantenerme aquí en la isla del Príncipe Eduardo mientras estaba estudiando. Entonces les cuento que en esa entrevista de trabajo yo llamé, presenté mi resume y mi cover letter por medio de la página de internet de workpei.ca, donde lo encontré. En ese tiempo cuando yo estaba aplicando mandé muchísimas hojas de vida, así que no estaba tan segura digamos cuando me llamaron de quién me estaba qué empresa me estaba contactando, porque apliqué a muchos cargos y muchísimas empresas. Yo siento que fue un poco más fácil para mí encontrar trabajo porque definitivamente no estaba buscando en un campo específico, sino que simplemente estaba buscando de verdad un trabajo y no importaba tanto en lo que se acomodara. Entonces mandé muchísimas hojas de vida y más o menos como a las 2 semanas me contactaron, me llamaron por teléfono y bueno, me dijeron que me estaban llamando de la empresa que yo había enviado una hoja de vida hace tanto tiempo. Me contaron más o menos un poco de qué era la empresa, de qué era el cargo. Todo esto fue telefónicamente, así que lo que les digo, si ustedes pueden proveer un número de teléfono en el que sea fácil, o digamos si están acá y tienen un número de teléfono de acá, es muchísimo más fácil que los empleadores se pongan en contacto con ustedes. Entonces me llamaron, me explicaron de la empresa, me explicaron más o menos del cargo. La verdad es que yo siento que este proceso de admisión y este proceso de encontrar empleadores fue bastante rápido, como que no fue tan procesado, sino que todo pasó bastante rápido. Y después de esto me preguntaron cuánto tiempo llevaba aquí. Yo siento que también en la llamada pues pudieron ver más o menos como qué nivel tenía de inglés y me hicieron algo muy curioso.
yo estaba hablando y de la nada me dijeron, ok, ¿tienes un libro o algo por ahí cerca que puedas leer? Y yo, sí, claro. Entonces me dijeron, listo, entonces por favor léeme el párrafo que tengas ahí. Entonces yo saqué un libro que tenía en la universidad, afortunadamente tenía algo cerca, y me puse a leer el párrafo, y ya cuando iba terminando él me dijo, ok, listo, gracias. Eso fue todo. Entonces me dijo, listo, danos por ahí una semana y nosotros te estaremos contactando. Más o menos a los 3-4 días me llamaron y me dijeron que por favor fuera a la inducción al siguiente día para empaparme un poco más de esta empresa y de este trabajo. Así que me sorprendió mucho, fue algo muy diferente y nuevo para mí, pero me ayudó muchísimo como para hacerme una idea de que no todas las entrevistas laborales iban a ser iguales. Bueno, ahora les voy a contar mi segunda experiencia. Este trabajo fue más que todo de verano. Yo seguía trabajando en el call center, pero definitivamente estaba buscando otra opción porque las horas se estaban acortando y no estaba funcionando tan bien para mi horario de la universidad. Y ya venía verano y quería trabajar mis 40 horas para en ese tiempo poder ahorrar lo que yo más pudiera y trabajar muy fuertemente en el tiempo que tenía de descanso de la universidad. Entonces asistí a varias ferias de trabajo, como ustedes pudieron ver, en donde les mostré mi video, y por experiencia propia les puedo decir que esas ferias son efectivas definitivamente, incluso cuando ustedes no están tan relacionados en el sector, pero simplemente están buscando un trabajo y de pronto no tienen como un campo definido o un campo específico en el que quieren entrar. Estas ferias definitivamente son efectivas. También son muy efectivas si ustedes tienen experiencia, así que no duden si ustedes están en alguna parte de Canadá, incluso en Charlottetown, y están viendo o están promocionando una feria. Por favor, vayan si están buscando trabajo, son muy buenas. De todos modos, si quieren ver el video de la feria que hice, se los dejo aquí arribita para que ustedes lo chequen después de ver este video. Ahora sí les voy a contar, después de que fui a esa feria era más que todo centrada en hotelería, turismo y culinaria. Entonces habían muchos restaurantes y muchos hoteles en esa feria de trabajo. Yo llevé esa vez, como les conté, muchísimas hojas de vida, muchísimos resumes para repartir por todo lado. No importaba, la verdad es que como les dije, yo no tenía experiencia laboral y no tenía experiencia laboral en la cocina, ni en restaurantes, ni en hoteles. Sin embargo, estaba buscando definitivamente un lugar, así que me le medí a esa feria. Y en esa feria me encontré un restaurante muy conocido aquí y que sobre todo es muy popular y muy cerca aquí en Charlottetown, muy fácil de llegar. Entonces me llamó muchísimo la atención y estaban dos personas recibiendo los resumes. Ibas y les entregabas y les hablabas un poquito acerca de, digamos, te hacían algunas preguntas si tenías experiencia laboral. A mí me preguntaron si tenía experiencia laboral. Yo la verdad es que les dije que no, pero que estaba dispuesta a aprender. Me dijeron que qué cargo estaba buscando y yo les dije que la verdad no estaba buscando un cargo específico, que no tenía experiencia, pero que estaba dispuesta en aceptar cualquier cargo y que estaría feliz de ser entrenada, que les dejaba mi resume y les dejaba mi número de teléfono. Los señores se portaron muy queridos conmigo. Yo en ese momento no sabía que los señores que estaban ahí eran los jefes y los dueños del restaurante. Así que lo que yo les recomiendo es que a esas ferias vayan con sus resumes y con toda la actitud, porque es un acercamiento muy fácil. Es donde pueden dar ustedes la mejor impresión de ustedes, la primera mejor impresión de ustedes, así sin tanto protocolo como en una entrevista de trabajo. Así que esas ferias yo definitivamente les digo que son súper recomendadas. Entonces, más o menos como a la semana me contactaron, me dijeron que había una entrevista. Llegué a la entrevista y yo ya estaba pensando en una entrevista como ya más presencial y más formal con el jefe, porque ya me habían llamado personalmente, pero esa entrevista fue un poco más grupal. Habían varias personas, tuvimos como una charla, más como una reunión de amigos. Entonces todos contamos como un poco de lo que hacíamos. Yo conté que estaba estudiando, que no tenía experiencia, que estaba buscando trabajo, sobre todo con el verano, lo que les acabo de contar a ustedes. Asimismo lo conté en esa entrevista. Y yo seguía trabajando en el call center, sin embargo estaba asistiendo a varias ferias y varias entrevistas de trabajo para ver qué podía conseguir en verano. Así que asistí a esa feria, seguí trabajando en el call center, seguí estando en la universidad y ya después me enviaron un correo electrónico. Esa es otra cosa que también les quiero contar. Muchas veces los contactan a ustedes por llamada o por correo electrónico, así que cuando ustedes están en ese camino de buscar una oferta laboral o un trabajo, chequen muy bien todos los días su buzón de mensajes, sus correos electrónicos si tienen varios, y su teléfono ténganlo a la mano, porque usualmente pues primero los llaman de un teléfono que ustedes no tienen, desconocido. Entonces de pronto ustedes pueden no contestar y perder la oportunidad
y seguramente de pronto si son jefes o si son compañías grandes, seguramente no les vayan a devolver la llamada, así que ustedes si no conocen un número y de pronto creen que de pronto puede ser una compañía o un empleador, devuélvanle la llamada, nada pierden y de pronto así se ganan a él su oferta laboral. Bueno, y ahora les cuento por último, pero no menos importante, que en el trabajo actual en el que estoy, en el cual estoy muy contenta y agradecida por esta oportunidad, fue una entrevista laboral un poco más personal y más formal, como les digo, porque siento que el trabajo es un poco más serio y más delicado. Entonces la verdad es que fue una entrevista, lo que yo me estaba esperando al principio de venir, un poco más formal y más convencional. Me entrevistó la dueña de donde estoy trabajando y fue una entrevista personalizada. Me preguntaron mis habilidades, son preguntas que ustedes casi siempre en todos los trabajos les van a preguntar, que son sus cualidades y sus defectos, su mayor cualidad y su mayor defecto. Esto piénsenlo muy bien antes de responder. Yo estuve viendo algunos videos en YouTube como para darme una idea, también estuve buscando en internet, pregunté a las personas que conocía que más o menos qué era lo ideal para decir, que ayudara y que de pronto no quedara como extraño. Me preparé muy bien para esta entrevista. Lo que les digo, estaba la jefe y me preguntó esas preguntas, me dijo que por qué estaba interesada en este trabajo. Este trabajo, de nuevo, les cuento que lo conseguí por WorkPI, y en este trabajo, en esta entrevista de trabajo, quiero contarles algo muy importante, y es que yo, bueno, aquí casi siempre se usan las referencias, la hoja de referencias personales, así que yo siempre la adjuntaba, pero nunca me había como percatado de que si los habían contactado o no. Pero esta vez, en esta entrevista de trabajo, me di cuenta que mis referencias personales, 3 personas que puse, que están aquí en Canadá afortunadamente, las contactaron definitivamente. Así que me contaron que esas personas me preguntaron y me contaron que les preguntaron. Entonces eso es muy importante, me parece que es un tip que yo les puedo dar, porque a veces entiendo que nosotros no tengamos referencias personales y de pronto pongamos como información que, digamos, nos inventamos como para cumplir con todos los requerimientos, pero yo creería que es mejor decir que, digamos, no tienen una referencia, o incluso poner personas de referencia en sus países. Eso no importa, desde que sean personas que puedan dar referencias personales buenas de ustedes, que los conozcan lo suficiente y que sean confiables, porque seguramente los empleadores los van a contactar. Así que si ustedes pueden poner las referencias que sean de verdad personas confiables, sería de mucha ayuda, porque definitivamente las empresas las contactan. Bueno, como ustedes pueden ver acerca de estas experiencias, fueron experiencias y entrevistas muy diferentes entre ellas, así que lo que yo les recomiendo es que si ustedes van a aplicar para un trabajo y los llaman a una entrevista, vayan con su mente abierta, totalmente dispuestos a que esto puede ser tanto muy grupal e informal y más como cálido, o algo más formal y más serio, dependiendo obviamente también del trabajo, de la gente con la que estén trabajando y del sector. Hablando un poco más de vestimenta, lo que yo les recomiendo es que ustedes se guíen por el sector en donde están aplicando. Digamos, si es un trabajo más de oficina, un banco, pues usualmente estas personas en su día a día van muy arregladas, muy formal, con, digamos, un traje o bien arregladas, así que ustedes también traten de ir acuerdo a eso. Si es algo no tan formal, de todos modos, pues arréglense, lo que les digo, pero de pronto que no sea tan arreglado, porque si es algo más, digamos, como de cocina, o si es un trabajo, digamos, no sé, en un lugar donde hagan deporte o algo así, que sea también un poco acorde al sector donde están aplicando. Guíense por lo que ustedes conocen, por lo que ustedes saben, y sin embargo yo creo que inclusive cuando uno va un poco más formal, pues no creo que sea malo, y es preferible ir un poco más formal que el resto a ir informal y de pronto rayar un poco lo grosero, de pronto que pretenda la gente que de pronto no te importa el trabajo o la entrevista, o no es lo suficientemente importante para arreglarte. Bueno, un tip también muy importante que yo les cuento es que ustedes más o menos también lean un poco acerca de la misión y la visión de esta empresa. Si ustedes conocen un poco de los servicios, qué beneficios trae esta empresa o este lugar para la comunidad, qué trabajos han hecho. Si ustedes pueden hacer una búsqueda un poquito acerca de la empresa, seguramente esto les va a dar muchísimos puntos. Si se los preguntan, está ideal que ustedes hagan esta investigación, e inclusive si no se los preguntan, pues también ustedes pueden en la entrevista tirar algún dato acerca de lo que leyeron, tratar de conectar con alguna idea que están diciendo, algo que leyeron de la búsqueda, algo que se aprendieran, y así esto le puede dar a los empleados
empleadores una idea de que ustedes están comprometidos, de que ustedes buscaron, así que esto les puede ayudar muchísimo. Aparte de eso, un tip y algo, una práctica, un ejercicio que yo hago antes de mis entrevistas de trabajo es que yo escribo las preguntas que más o menos siento que me han hecho o algunas preguntas que digamos encuentro cuando estoy haciendo la búsqueda por internet de preguntas comunes que hacen en las entrevistas en Canadá o cosas así. Me anoto las preguntas en un cuaderno y luego me paro frente al espejo y me las leo y frente al espejo las respondo. ¿Por qué? Primero, porque el lenguaje corporal es muy importante en las entrevistas. Segundo, yo a veces me pongo un poco nerviosa y seguramente algunos de ustedes pueden entender que cuando uno está haciendo la entrevista de trabajo, primero pues está muy asustado porque tiene ganas de conseguir este trabajo y aparte pues tienes que también tener en la cabeza que todo lo que tú estés diciendo en inglés o en francés pues tiene que tener sentido, tiene que sonar bien, tiene que sonar profesional. Entonces la verdad es que puede llegar a ser un desafío, así que yo trato de pararme en un espejo y más o menos hacerme como una entrevista de trabajo para mí. Eso me ayuda muchísimo, me ha ayudado a soltarme, a tener un poco más de tranquilidad cuando hago la entrevista, para de pronto también uno no verse tan nervioso, que eso no es tan un punto a favor. Así que si ustedes tienen la oportunidad de hacerlo, está buenísimo para que practiquen. Bueno, así que espero que les haya servido muchísimo este video, que si ustedes están aplicando o están buscando una oferta de trabajo, yo les envío toda la buena vibra y todos los buenos consejos para que ustedes definitivamente puedan conseguir el trabajo que están buscando. Si ustedes ya tuvieran su primera entrevista, sea telefónica, sea por Skype, sea personal, cuéntenme aquí abajo en los comentarios cómo les fue, que espero que les haya ido bastante bien. Si ustedes conocen a alguien que definitivamente creen que les va a servir este video, que le va a ayudar, por favor compártanselo, denle like a este video, no se olviden de suscribirse si es la primera vez que me están viendo o si de pronto no están suscritos a este canal, que espero poderlos seguir contando más consejos y más historias para que ustedes vengan muchísimo más preparados. Recuerden seguirme en todas las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter como Una Colombiana en Canadá, y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!